Buenas tardes. En este video vamos a explicar qué son los efectos visuales, qué es la creación de efectos visuales. Es como trabajo final para la asignatura Producción de Efectos Visuales de la Universidad Tecnológica de Cadereyta en la carrera de Ingeniería en Entornos Virtuales y Negocios Digitales. Mi nombre es Juan Manuel Acevedo Garza y mi maestra es la ingeniera Mariel Herrera Rodríguez. Soy del grupo 10 IENVND1. Empezamos con el video. Primeramente, ¿qué son los efectos visuales? Bueno, pues los efectos visuales son la manipulación total o parcial de imágenes, creando escenarios o personajes irreales por un ordenador y trasladados al medio audiovisual para integrarlos dentro de una película, un videojuego, programa de televisión, realidad virtual, etc. Las siglas VFX hacen referencia a los efectos visuales, es decir, a las diferentes maneras en que las imágenes pueden ser creadas o manipuladas una vez ya se hayan grabado. Son aquellos efectos que se pueden realizar en la postproducción. Es decir, una cosa es lo real, lo que se puede filmar con las leyes físicas. Aquí en el ejemplo de la imagen, con una técnica de croma, de pantalla verde, para que esos elementos que están en verde, pues de alguna manera con el ordenador se puedan modificar y no se vean en la imagen ya producida, y luego ya se producen o con la manipulación de algunos software se produce el escenario y se integran los dos elementos, tanto la filmación como la creación de efectos visuales. Eso es lo que son los efectos visuales, o los VFX por sus siglas en inglés. ¿En qué consisten estos efectos visuales o VFX? Consisten en añadir efectos visuales a una pieza audiovisual, ya sea, como lo mencionamos, una película, un videojuego o incluso anuncios publicitarios. En la imagen se puede ver la grabación o la imagen, la fotografía, y cómo se pueden crear una explosión para no hacer la explosión en sí, para no producirla. Pues se hace por medio de una computadora, se hace la explosión, se hace el efecto visual de una explosión y se integra la imagen o la película o al videojuego. Los VFX son efectos que se añaden para embellecer la imagen, nos dice uno de los autores de los que estamos leyendo. Los efectos visuales forman parte del proceso de postproducción, es decir, después de que se realiza toda la planeación y luego la producción de la escena de la película, se realizan los efectos visuales. Así, por ejemplo, si queremos que en nuestra película haya una explosión, no la vamos a provocar en el mundo real para firmarla tal cual, sino que recreamos una postproducción mediante un proceso de simulación de partículas. Los VFX se producen por un ordenador ejecutando programas especiales de modelado, diseño o composición. El VFX integra varias ramas de producción. Una de ellas es el modelado 3D o modelado bidimensional. Para esto utilizamos el software Maya, hay varios software de modelado, el 3D Max, el Blender, por ejemplo. También se debe utilizar o debe tener conocimiento en diseño y animación. Para eso podemos utilizar programas como Animated CC. En animación, en diseño, pues es Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, etc. Y para integrar estos programas hay unos software que se llaman de composición, que son After Effects, que ahí se pueden integrar en After Effects pues todos los elementos, ya sea un modelado 3D, un objeto 3D, a un video, etcétera. Y tiene estos programas tienen muchas herramientas donde se puede manipular la orientación, el escalamiento, la posición de tales
de tales objetos y se pueden configurar con todos los menús que tienen ahí. Las disciplinas de los VFX, por otro lado, pues es el modelado que ya lo comentamos, que es parte importante tanto para un videojuego como para una película o algún uso publicitario, porque el modelado 3D se realizan figuras o personajes en un ordenador en Maya, por ejemplo, pues configurando los vértices, las caras, los edges, etcétera, y se puede dar texturizado ahí mismo en el modelado, incluso animación. Todo esto lo hace el software Maya, entre otros, ¿verdad? Y estos elementos 3D los puedes integrar en un videojuego, que en un videojuego 3D pues es muy flexible porque tiene muchas cámaras, o las cámaras rodean toda la imagen 3D, o en una película también. Por otro lado, los menús que tiene Maya, o las funciones que tiene Maya, le dan un acabado muy realista. Pudiera ser también que en un video, una película, haya un objeto renderizado en Maya y que no nos demos cuenta la por lo realista de su texturizado o de su iluminación. Entonces Maya es una muy buena opción. También hay otros software como Adobe Animate CC y After Effects para realizar algunas de estas disciplinas. Incluso IBE, la combinación de estos tres software o de estas tres disciplinas, pues harán una producción de efectos visuales pues de calidad. Algunos ejemplos de desarrollo de VFX, mencionando o en consonancia con lo anterior, pues son, por ejemplo, que podemos revivir los dinosaurios como Jurassic Park. Cuando se creó o cuando se grabó la película de Jurassic Park, los dinosaurios fueron elaborados en computadora y se integraron a la filmación. Esto es parte de los VFX, de los efectos visuales, y todo lo que involucra su animación, su texturizado, etcétera. También podemos crear escenas de acción y lucha como en Avenger, inclusive el modelado de Iron Man, que aquí lo estamos viendo, y igual modificando parámetros pues se puede ver muy realista y se puede integrar a la filmación. Claro que es un trabajo pues muy amplio, pero así se integran en las películas, por ejemplo. Y también se puede hacer creíble el mundo de los planetas de los simios. En particular, el software Maya tiene muchas funciones que permiten hacer efectos visuales. Ahorita vamos a ver un ejemplo en uno de los videos que realizamos en la asignatura. Esto es lo que les comento. Ejemplo de desarrollo de VFX en Maya Autodesk. Y por ejemplo, aquí tenemos el entorno de desarrollo de Maya, una explosión con partículas y con colisiones de partículas. Y aquí tenemos el modelado y texturizado de unos personajes, y la animación también se ve que tiene animación dentro del entorno de desarrollo de Maya Autodesk. Este es uno de los ejemplos de qué se puede hacer en Maya. Le quité el audio para explicarlo yo, tenía audio en general. Se hace primero el plano, se hace el modelado del plano, modificando pues los atributos de algunos polígonos que se pueden insertar en Maya, y vas modificando los vértices para que se asemeje a un terreno boscoso, a una montaña. Después de eso, pues aquí en este caso se configuró que el modelado, que es una araña, se ve aquí donde está el puntero. Esta es la araña principal. De aquí se producen como partículas o se copian todas las demás arañas. En este otro caso estamos viendo un entorno de desarrollo donde estamos modificando la forma de un sólido, ¿sí? Entonces estos son los tipos de desarrollo que se pueden hacer Maya, y muchísimos más. Esto es solamente un ejemplo para ejemplificar. Aquí se hace la corriente, ¿sí? Tenemos una imagen 3D, y en esa imagen 3D en un plano simulamos lo que es una corriente de agua. Bueno, seguimos. Algo importante es el impacto de los efectos visuales. ¿De qué me sirve o de qué le sirve a la sociedad
los efectos visuales? Bueno, pues una por el medio del entretenimiento, que ya vimos que eran películas, cortos, cortometrajes, y los videojuegos, que ha dado con mucho auge estos últimos años. Pero también podemos utilizarlo de otra forma. Ahorita vamos a explicar por qué. La incursión del modelado 3D y de las imágenes generadas a computador, CGI por siglas en inglés, unidos a la potencia computacional necesaria, porque se ocupa de un ordenador que tenga ciertas características para poder lograr el renderizado o el modelado de el trabajo de VFX. Todo esto ha hecho que con el paso de los años aquellos primeros procesos pasaran a digitalizarse cada vez más. Antes, por ejemplo, mencionaba ahorita de Jurassic Park, a lo mejor el proceso se tardaba mucho, era muy lento. Ahorita ya con los avances en tecnología, en computación, en programación y en diseño, pues ahorita se hacen un poquito más fáciles los efectos especiales. Por otro lado, la industria del entretenimiento va en aumento. Cada vez hay más plataformas y más creadores dispuestos a crear series y películas originales para darle al espectador lo mejor. En ese caso de las películas de cine, que tú ves una película y parece que en realidad se está cayendo el puente o algo, pero todo está hecho en computadora. Las aplicaciones multimedia se utilizan cada vez más conforme avanza la tecnología. La interacción que ofrecen estas aplicaciones hacen una experiencia agradable y dinámica al usuario, de tal manera que se facilita el trabajo para muchas áreas. Por ejemplo, las tecnologías de realidad virtual, la realidad aumentada, están muy vinculadas con la producción de efectos visuales. Y ahora lo que les decía, el impacto de los efectos visuales o del trabajo de modelado y de todos los efectos visuales, ¿para qué me sirve? Pues simplemente ahorita hay una tecnología de la impresión 3D que ayuda a, por ejemplo, crear prótesis económicas que no sean muy costosas para una aplicación medicinal o algo, o alguna otra pieza que sea muy costosa y que se pueda sustituir por una pieza de plástico que se va a hacer con una impresión 3D. Esos software se utilizan para diseñar pues esa pieza o esa prótesis. En este caso hay muchas aplicaciones en impresión 3D. Otra de las aplicaciones pues es la simulación. Ya no es necesario invertir tanto, por ejemplo, el gobierno de mandar a alguien a entrenarse constantemente, siendo que pueden sustituirlo por un programa donde primero se esté en contacto esta persona con el simulador, que en este caso que va a ser un simulador de realidad virtual, para hacerlo lo más semejante a la realidad. Y entonces ya ahora sí, ya que tenga los conocimientos y las habilidades, o que ya esté más confiado, ahora sí ir a campo y enfrentarse a la realidad. Pero eso reduciría mucho el costo de operatividad. Por otra parte también pues la medicina, hay también relacionado a las impresiones 3D o la simulación, pues cada vez esta tecnología ayudan a más profesionistas creando máquinas, o inclusive estudiando, que adquieran el conocimiento necesario para ver cómo cómo funciona, por ejemplo, la medicina, o cómo funciona una parte de la célula, algo que sea muy abstracto, que gracias a estos programas pues se pueda ver mejor y se pueda entender mejor. Entonces esos son los impactos de los efectos visuales. Claro que tiene muchas aplicaciones todo esto que estoy mencionando, más lo anterior, más los videojuegos, que ahorita es una de las ramas que está teniendo más auge, y ya le ganó este año pasado al cine en recuperar remuneración. Bueno, y por mi parte sería todo en este video explicativo en torno, o que explica qué son los efectos visuales y cómo se crean, aunque sea con algunos ejemplos, porque este tema pues es muy amplio. Así que muchas gracias.